¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Amigos, el día de hoy el presidente en su conferencia desde Tlaxcala, pues dio las gracias a Ken Salazar, este embajador de Estados Unidos aquí en México, pues por el respaldo que dio Ken Salazar a esta reforma eléctrica. Es obvio que Ken Salazar como embajador de Estados Unidos da este respaldo obviamente en sincronía con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El día de hoy el presidente habló de este tema y agradeció pues esta postura, pero lo que llama la atención, lejos de lo que pueda decir el presidente, de las gracias que pueda dar, lo que puedan decir pues otros gobiernos, porque es el gobierno de Estados Unidos, llama la atención que gobiernos de otros países como Estados Unidos, como Colombia, otros países que están viendo bien esta reforma del presidente, que están viendo esta reforma del presidente como un gran avance, como un parteaguas eh, en la vida energética de México, es verdaderamente lamentable que los mismos mexicanos, los funcionarios mexicanos, sea PRI, PAN, PRD, estén en contra de esto. Vamos más allá de los empresarios. Obviamente los empresarios no quieren esta reforma porque pues están de alguna manera acostumbrados a devorar a México. Están acostumbrados, se les dio la facilidad de devorar a México. Quieren sus negocios, sienten que les están pegando en el bolsillo y así es. Están tan acostumbrados a tener ganancias millonarias, o sea, a tener ganancias pues que ofenden a los mexicanos. Y de estos empresarios de esta iniciativa privada se puede entender que no quieran esta reforma, pero que los mexicanos, que haya mexicanos, ya sea del PRI, PAN, PRD, que no quieran esta reforma, de verdad que es impresionante, es lamentable que tengamos mexicanos de esta calaña, asimismo gobiernos de otros países, un gobierno que es primera potencia como Estados Unidos, gobiernos de tercer mundo, y disculpen la expresión, como Colombia, que están viendo bien esta reforma, y los mismos funcionarios mexicanos del PRI, PAN y PRD no la quieren. Si en algún momento ellos, fíjense nada más lo que yo estaba pensando, ellos tienen la idea de poder llegar al poder otra vez en algún momento, quieren volver a estar en la presidencia. Ni siquiera por esta razón están tratando de ayudar, porque ellos quieren llegar a robar, hay que decirlo como es, ellos quieren llegar a robar. Ellos no pueden pensar que si ahora apoyan esta reforma, México se va a componer, vaya, va a crecer México, va a crecer la economía, y si lo vemos desde un punto de delincuencia, por decirlo así, si ellos apoyaran esto, para cuando ellos llegaran al poder, hasta tendrían más de dónde robar. Que ojalá, toco madera, como dice el presidente, ojalá nunca suceda, pero de verdad es lamentable que estas personas mexicanos estén negando esto cuando a ojos de todo el mundo es verdaderamente pues necesaria esta reforma. Vamos rápidamente a escuchar lo que dijo el presidente el día de hoy en la conferencia sobre este tema, de qué manera agradece el respaldo de Ken Salazar, obviamente en sincronía con el presidente Joe Biden de Estados Unidos. Vamos rápidamente a escuchar lo que dijo el presidente el día de hoy en la conferencia. Ayer el gobernador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, le dio la razón sobre el embajador, dije gobernador, gracias, le dio la razón. Es necesaria una reforma eléctrica, dice. Eso significaría pues el respaldo, el beneplácito del gobierno de Estados Unidos hacia la reforma eléctrica que usted impulsa, presidente. ¿Cuáles son las consecuencias de esta declaración? ¿Cómo le ha comentado sobre este acompañamiento, este beneplácito? Pues yo agradezco mucho las palabras del embajador Ken Salazar. El gobierno del presidente Biden ha sido muy respetuoso y se está buscando que trabajemos cada vez en mayor coordinación
y sí me enteré, me informé de sus declaraciones. Él fue legislador en Estados Unidos, senador de la República. Él sabe, como lo expresó, que es necesario revisar el marco legal constantemente, porque vivimos en un mundo cambiante, son nuevas las realidades. Cuando se aprobó esa reforma energética hace ya 6, 8 años, eran otras condiciones. Se apostaba a que desapareciera la función pública, que no hubieran empresas públicas, ni bancos públicos, ni industria petrolera pública, ni industria eléctrica pública. Es más, no querían ni salud pública ni educación pública. Lo que imperaba, lo que prevalecía, lo que elevaron a rango supremo fue lo que se conoce coloquialmente como privatización, la transferencia, el traslado de bienes públicos a particulares, que todo fuese manejado por empresas privadas, por empresas particulares, que el Estado no interviniera en el desarrollo, incluso que incumpliera con su función social y que todo quedara en manos del mercado. Esa era la política, eso es el neoliberalismo. Eso ya se aplicó en México, porque no es novedad, desde la época de Porfirio Díaz. Por eso hablamos nosotros que neoliberalismo es neoporfirismo, porque eso mismo es lo que se impuso en el porfiriato, del petróleo en manos de extranjeros, los ferrocarriles en manos de extranjeros, las minas en manos de extranjeros, la incipiente industria eléctrica en manos de extranjeros, las tierras también acaparadas por particulares, por grandes latifundistas. El pueblo esclavizado, los trabajadores sin prestaciones. Aquí en Tlaxcala, en Puebla, en Veracruz, donde se desarrollaba la industria textil, salarios que no alcanzaban para lo indispensable, sin prestaciones de ningún tipo. No había ni siquiera un día de descanso a la semana. El que no trabajaba no cobraba ninguna prestación. Por eso fue el movimiento revolucionario.
para que se garantizaran 8 horas laborales, salario mínimo, prestaciones, el derecho de los campesinos a la tierra, el que los recursos de México se utilizaran en beneficio de los mexicanos. Por eso se recuperaron los ferrocarriles, se recuperaron las minas, se recuperó el petróleo. Eso fue la revolución. Vienen los neoliberales y regresan al modelo porfirista. Y esa es la política, ¿no?, que se impone durante 36 años. En el Congreso modifican la Constitución, reforman los artículos que se aprobaron después de la Revolución. La esencia, la letra, el espíritu de la Constitución de 1917, que plasma los anhelos del pueblo que luchó la revolución. Entonces todo eso se modifica en los últimos 36 años. Siempre hablo de que sería extraordinario hacer un estudio de todos los cambios que le hicieron a la Constitución en el periodo neoliberal. Increíble. Para legalizar la preferencia por las minorías y legalizar el saqueo. Cambiaron todo. Es difícil encontrar una reforma en 36 años que se haya impulsado, que se haya promovido para beneficio del pueblo. Todas se hicieron para beneficio de las minorías. La llamada reforma energética, la llamada reforma fiscal, la llamada reforma a la seguridad social, la llamada reforma educativa, todas llevaban ese propósito. Entonces tiene razón el embajador de Estados Unidos, porque son tiempos distintos. ¿Por qué ganamos nosotros? ¿Por qué nos dio su confianza el pueblo? Porque presentamos un programa de cambio, de transformación. No engañamos a nadie. Nosotros no enarbolamos la bandera de la política neoliberal. Dijimos, vamos a cambiar la política económica, y es lo que estamos haciendo. Entonces, si hay una nueva circunstancia, se requiere una revisión al marco legal, y por eso es necesaria la reforma eléctrica, porque se hizo con otros propósitos, se hizo, para hablar claro, con el propósito de desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad y que todo en el mercado eléctrico lo manejaran las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Entonces, eso que fue un exceso, un despropósito por la ambición al dinero, al lucro, tratándonos a los mexicanos
o tratando al país como si fuese tierra de conquista. La verdad que para algunas empresas extranjeras, algunos países nos veían como tierra de conquista. Era la segunda conquista, el saquear, el robar. Entonces ahora, pues lo que queremos es sin extremismos, hacer cambios en beneficio de todos, porque aunque parezca increíble, de continuar con esa política, todos, ricos y pobres, íbamos a terminar perjudicados, los pobres más pobres y los ricos más inseguros. Pues no iban a poder vivir más que en carros blindados o en fortalezas, en búnkeres, rodeados de guardaespaldas. ¿Por qué? ¿Qué produce, qué genera, qué origina la violencia? Pues la desigualdad, el empobrecimiento, la falta de oportunidades, la frustración de muchos que no tienen esperanza. ¿Cómo seguir con ese modelo inhumano, dándole la espalda al que sufre, dejando atrás al que requiere salir adelante con trabajo, con estudio, progresar? Es un derecho, es lo que se llama movilidad social, que el hijo del campesino, del obrero, del maestro, del comerciante pueda ascender en escala social como nosotros. Cómo estudiamos, cómo salimos adelante. Había oportunidades. Que no se cancele la posibilidad de progresar con trabajo, con estudio. Que México sea de todos, no para unos cuantos. Que se gobierne para ricos y pobres. Que haya una separación entre poder económico, poder político, y que el poder político no esté subordinado al poder económico, porque los servidores públicos eran empleados de los potentados, los legisladores, supuestos representantes populares, y nada más se dedicaban, bueno, primero a levantar la mano, hasta dormidos levantaban la mano, ya después ya fue un botón, todo lo aprobaban, todo, en el periodo neoliberal. Entonces, ¿quién Salazar? A lo mejor algunos empresarios de Estados Unidos o de aquí también no les va a gustar, pero muy bien, Ken. Es que es un hombre con juicio práctico, con sentido común, que es el más común de los sentidos. Y presidente, ¿hasta dónde usted estaría dispuesto a tolerar algún cambio a esta reforma que impulsa su gobierno? Porque pues va a sufrir alguna modificación, seguramente va a pasar por la discusión, pasa ahora en Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados, pero también pues se discutirá en el Pleno y después al Senado. ¿Hasta qué punto usted